La única forma de presentar nuestro trabajo como hackers éticos es a través del informe. En este vídeo te enseñaré a realizar tu primer informe de pentesting, cómo debe estar estructurado y por qué es lo más importante en el momento de hacer una auditoría de seguridad. Además, al final del vídeo te daré una plantilla totalmente gratuita para que puedas crear tu primer informe de manera sencilla. Para comenzar, quiero ponerte en contexto y explicarte lo que necesitamos para realizar este informe. No quiero que sigas el vídeo y copies todo lo que hago. Mi objetivo es que entiendas el por qué y el para qué. Para ello, te explicaré los conceptos esenciales que necesitas saber antes de continuar. ¿Qué es un informe de prueba de penetración? Tras una auditoría de seguridad, se crea y presenta un informe con los hallazgos encontrados. Este tipo de informe, además de ser esencial para mejorar la seguridad de una empresa, juega un papel clave en el cumplimiento de regulaciones de seguridad como IPA, ISO 27001, PCI DSS, entre otras. Estas regulaciones requieren que las empresas implementen prácticas de seguridad rigurosas para proteger datos sensibles, ya sea información de salud, datos personales o información financiera. Entregar un informe detallado de pentesting ayuda a una organización a demostrar que están tomando medidas serias para proteger su infraestructura y cualquier dato sensible que manejen. Esto a su vez mejora la seguridad del producto y fortalece la confianza de los clientes. El problema: muchas empresas solo hacen auditorías de seguridad para pasar el examen de las regulaciones. Pero bueno, eso da para otro vídeo. ¿Por qué es importante el informe de pentesting? Algo que debes tener claro es que las empresas no contratan hackers para que los hackeen. No. Lo que realmente buscan las empresas es una evaluación o informe de pentesting que les dé una imagen completa de su entorno, sus defensas y su preparación para enfrentar amenazas en ese momento y contexto específico. Básicamente, el informe es la única manera de demostrar y defender tu trabajo. ¿Cómo es la estructura de un informe de pentesting? Un informe de pentesting bien estructurado debe contener los siguientes elementos: presentación o introducción. En este primer apartado se detalla el alcance de la auditoría y la planificación. Con alcance nos referimos a qué se debe auditar. Por ejemplo, si es una auditoría web y quieren auditar una funcionalidad concreta en server.ejemplo.com, el alcance solo incluiría este subdominio. Todo lo que esté fuera de este subdominio estaría fuera del alcance de la auditoría, es decir, que no tendríamos permiso para auditar esa parte. En el apartado de planificación se detallan los tiempos de la auditoría, entre qué fechas y en qué horarios se llevará a cabo la auditoría. En este mismo apartado de presentación es aconsejable añadir comentarios de limitación si hemos tenido algún tipo de problema al realizar la auditoría. Básicamente se debe explicar los objetivos y la metodología del pentesting. Pasemos al siguiente apartado, el resumen ejecutivo. Este es un resumen dirigido a la alta dirección, destacando los puntos más críticos y las recomendaciones. Se debe escribir con un lenguaje natural, sin tecnicismos. Esto es muy importante. Piensa que los ejecutivos no tienen tiempo para revisar el informe en detalle, así que necesitan un apartado donde se detalle el estado actual de la seguridad tras la auditoría, las vulnerabilidades ordenadas por criticidad y las conclusiones finales con sus recomendaciones. A mí personalmente me gusta escribir las conclusiones utilizando el método IAR. Identificación, es decir, qué he identificado; acción, cómo lo he podido explotar; y riesgo, qué riesgo asociado tiene esa vulnerabilidad. Por ejemplo, se ha observado que la aplicación no implementa una correcta validación en algunos parámetros de entrada, lo que permite la inyección de código malintencionado que se almacena y ejecuta de forma persistente durante la sesión del usuario. Esto supone un riesgo para la confidencialidad y la integridad y la disponibilidad de la información, así como para los usuarios legítimos de la plataforma. Como siguiente apartado, pasamos al resultado de los tests, es decir, la presentación detallada de cada test, que incluye la vulnerabilidad, es decir, el nombre de la vulnerabilidad que se ha encontrado; la severidad, es decir, el nivel de criticidad desde crítico hasta informacional, junto a su vector CVSS. El vector te lo explicaré cuando te muestre el informe en detalle. Descripción de la vulnerabilidad, explicación breve sobre cómo funciona esa vulnerabilidad, por ejemplo, qué es un XSS injection, el paso a paso de la explotación, es decir, cómo se puede explotar la vulnerabilidad. En este paso, ten en cuenta que la persona que va a revisar tu informe para mitigar las vulnerabilidades probará cómo explotarlas. Por eso es necesario ser claro y directo, proporcionando los pasos o comandos que utilizaste junto con las imágenes como evidencias. El resultado de los tests también debe incluir una remediación,
que son soluciones y recomendaciones para corregir la vulnerabilidad, en ocasiones me gusta incluir el riesgo asociado en caso de no mitigarse esa vulnerabilidad concreta. Y para acabar el informe lo completamos con 3 secciones muy importantes: recomendaciones generales, conclusiones y recursos. Recomendaciones generales. Aquí se detallan acciones generales que deben ejecutarse. Por ejemplo, instalar antivirus si hemos podido subir archivos maliciosos, actualizar aplicaciones o sistemas desactualizados, configurar permisos o aplicar el principio mínimo del privilegio, que básicamente significa no confiar ni en tu abuela. Luego pasamos a las conclusiones. En este apartado se incluye un resumen sobre la seguridad de la empresa. Puedes detallar qué patrón se repite durante el pentest, por ejemplo, que cualquier usuario tenía permisos de administrador. Estas conclusiones son diferentes a las del resumen ejecutivo. En el resumen ejecutivo escribimos una conclusión por vulnerabilidad encontrada. Si hay 10 vulnerabilidades únicas, pues escribimos 10 conclusiones siguiendo el método IAR. En este apartado concreto, lo que buscamos son patrones generales de malas praxis de la aplicación que hemos auditado. Y por último, en la sección de recursos se detallan las herramientas y fuentes de información que has utilizado durante el pentesting. Ten en cuenta que si utilizas un binario de GitHub o de alguna web, debes proporcionarlo para que la persona que revise el informe pueda utilizar la herramienta. Ahora vamos a ver el documento detallado para que puedas hacerte una idea de cómo estructurar el informe. Vamos al PC y te lo muestro. Bien, ya estamos en el documento. Abajo, en el primer comentario destacado, tendrás el acceso a este documento, ¿vale? Es un documento de Google Doc, por lo tanto, simplemente accediendo al enlace y haciendo una copia para tenerlo en tu Google Drive, podrás editarlo, modificarlo, ¿vale? Básicamente, lo que tenemos aquí es una página en blanco donde irá nuestra portada, ¿vale? Básicamente esto es a gusto de las personas. Si bajamos, ¿vale? Vamos a encontrar primero el índice. Vamos a ver también que el informe está en inglés y esto es por un simple motivo. El motivo es porque seguramente empezaremos a utilizar este tipo de informes a la hora de hacer nuestras certificaciones de ciberseguridad. El caso es que la mayoría de certificaciones de ciberseguridad, por no decir todas, están en inglés. Por lo tanto, cuando tengamos que presentar un informe, tendremos que utilizar un informe escrito en inglés. Por lo tanto, esta plantilla está hecha en inglés pensando en esa primera certificación, ¿vale? Básicamente tenemos aquí un índice. Este índice es una tabla que directamente la hemos creado. En el caso de que nosotros modifiquemos todo el documento, simplemente tenemos que hacer clic derecho en el índice y aquí tendremos que darle a actualizar índice. Y vemos que directamente modifica tanto los títulos como los números, ¿vale? Si seguimos bajando, vamos a ver un aviso legal diciendo que este documento pues contiene información confidencial de la persona, de la aplicación o de la empresa que estamos auditando. Y aquí tenemos un control del documento, ¿no? El nombre del documento, contacto, cliente, básicamente para tener control sobre la distribución de este documento. Tenemos aquí un statement de confidencialidad, básicamente un apartado donde incluimos pues que este documento se ha hecho específicamente para X empresa. Si seguimos hacia abajo, vemos una tabla con la severidad, desde informacional, es decir, una vulnerabilidad que no tiene ninguna criticidad, ¿vale? Simplemente es informacional para el cliente o para la empresa que estamos auditando, hasta crítica, ¿vale? Que directamente tiene una puntuación del 9 a 10. Esto es lo que he comentado al principio, que es el vector CVSS. Básicamente el vector CVSS es una forma de categorizar las vulnerabilidades según su impacto dentro de la organización, ¿vale? Según una calculadora, que la vamos a ver a continuación, aunque no entraremos en detalle, simplemente para que sepas de su existencia. En función, nosotros categoricemos esa vulnerabilidad, si por ejemplo está dentro de una VPN, si por ejemplo es accesible desde Internet, si por ejemplo es fácil de vulnerar o es fácil de reproducir el ataque. Es decir, que con ciertos parámetros indicamos si una vulnerabilidad es crítica o no. ¿Por qué esto es importante? Porque imagínate que nosotros encontramos, por ejemplo, un REC, ¿vale? Un Command Remote Execution, que es una ejecución remota de comandos en un servidor web, por ejemplo, y en principio, desde fuera, esta vulnerabilidad es crítica. Pero, ¿qué es lo que ocurre si para explotar esa vulnerabilidad nosotros primero tenemos que entrar por VPN a la red del cliente? Luego tenemos que tener un usuario con privilegios de sistema, imaginaros, ¿vale? Y que luego tengamos, pues, conectividad con ciertos recursos. Son 3 pasos, 3 barreras de seguridad que al final, aunque encontremos este RCE, si el cliente nos proporciona acceso a la VPN, este usuario con privilegios y acceso
a ese permiso en concreto, pues quizás no sea crítica, quizás sea alta o sea media, porque para llegar a esa explotación, ¿vale? La dificultad de explotar esa vulnerabilidad es bastante compleja. En cambio, si encontramos esta vulnerabilidad, por ejemplo, en Internet, ¿vale? Directamente accesible para cualquier usuario, por ejemplo, el RCE que yo encontré en la NASA era una vulnerabilidad crítica y podías encontrar este RCE, ¿vale? Podías explotarlo desde Internet. Es decir, que cualquier persona podía explotar esta vulnerabilidad y ganar acceso a un servidor de la NASA. Entonces, por esto es importante el CVSS. Y también es muy importante porque es la forma de nosotros defender nuestro trabajo, ¿vale? Al final el cliente va a decir, oye, esto no es crítico o esto no es alto porque yo lo creo así, ¿no? Por mis sistemas, por mis defensas, etcétera. Nosotros no podemos hablar desde nuestra perspectiva. No, yo es que creo que esto es crítico por estas razones. Entonces nos basamos en esta calculadora de CVSS porque al final esto es objetivo. No es lo que yo crea o mi expertise crea o mi profesionalidad crea o mi equipo crea. Al final lo estamos basando en parámetros objetivos que definen que una vulnerabilidad es crítica, alta, media, baja o informacional. Así que vamos a ver la calculadora directamente. Tenemos aquí el enlace. Tú tendrás el enlace abajo en el primer comentario destacado, ¿vale? Y básicamente tenemos aquí distintos parámetros que en función vamos marcando, nos va marcando una puntuación. Por ejemplo, si la confidencialidad, lo que afecta a esta vulnerabilidad es alta, vemos que sube a un high, ¿no? Es una vulnerabilidad alta. Si la integridad de los datos que estamos modificando es alta también, pues sube a un 7,3. Si, por ejemplo, afectamos a la disponibilidad del propio servicio, pues directamente por ejemplo, si no afectamos, baja un 7,0. Si, por ejemplo, la integridad no se ve afectada, ¿vale? Baja a media. Si, por ejemplo, la confidencialidad tampoco se ve afectada, vemos que no afecta nada y la puntuación es 0,0, ¿vale? Normalmente siempre afecta ya sea confidencialidad, integridad o disponibilidad, ¿vale? Entonces, básicamente nosotros en función vamos marcando los parámetros, nos va a dar esta puntuación y esta puntuación nos da un vector CVSS, ¿vale? O una traza CVSS, que básicamente es lo que vamos a utilizar nosotros para identificar o para categorizar una vulnerabilidad. En este vídeo no voy a entrar en detalle sobre cómo utilizar esta calculadora CVSS, pero es muy importante conocerla si quieres dedicarte a pentesting. Si estás interesado en que hable de esta calculadora más a fondo en otro vídeo, déjalo en los comentarios. Continuamos. Bien, si volvemos al informe, ¿vale? Tenemos aquí un apartado de alcance, ¿no? ¿Cuál es el alcance de los objetivos? ¿Qué subdominios, qué recursos, qué IPs son a las que vamos a tener acceso y a las que a priori vamos a poder auditar? Luego tenemos la introducción, ¿vale? Pues es un poco de introducción genérica de qué es lo que vamos a hacer durante los pentests, ¿vale? Durante la auditoría. Bien, luego tenemos el resumen ejecutivo, ¿vale? En este caso yo lo he organizado por una tabla mostrando las vulnerabilidades que se han encontrado, ¿vale? Por criticidad, es decir, pues hemos encontrado 3 críticas, una alta, una media, 4 bajas y una informacional. Entonces aquí pues pondríamos, pues por ejemplo, 3 críticas, una alta, una media, 4 bajas, ¿vale? Aquí pondremos el porcentaje de distribución de estas vulnerabilidades. Aquí una representación gráfica de estas vulnerabilidades. Luego otra tabla para mostrar, ¿vale? Para mostrar las vulnerabilidades que se han encontrado, pues por ejemplo hemos encontrado 3 RCEs en distintos endpoints, en distintos recursos de los subdominios, pues por ejemplo indicarlo aquí en esta tabla para que de un vistazo puedan ver qué es lo que se ha encontrado. Y en el apartado de conclusiones, pues escribiríamos conclusiones en base a las vulnerabilidades únicas que hemos encontrado siendo el método IAR, identificación, acción y riesgo. Es decir, que he identificado, cómo lo he podido explotar y qué riesgo tiene explotar esa vulnerabilidad, ¿vale? Vamos a seguir y pasamos al resultado de los tests, donde básicamente vamos a poner el nombre de la vulnerabilidad, pues por ejemplo, es Store XSS Injection, ¿vale? Aquí el alcance es donde hemos descubierto o donde afecta esta vulnerabilidad. Pues por ejemplo lo hemos encontrado en server.ejemplo.com/file/create/new. De esta forma, la persona que va a analizar este informe para mitigar las vulnerabilidades directamente, pues coge esta URL, se va a su sistema, lo comprueba siguiendo los pasos a detallar y luego pues mitiga esa vulnerabilidad. Luego tenemos aquí la traza CVSS, ¿vale? Donde básicamente este numerito de aquí es lo que vemos en esta página, ¿vale? Esto que aparece de aquí, ¿vale? Donde AV es vector de ataque, AC es complejidad de ataque. Entonces, si por ejemplo nosotros aquí tenemos high, aquí se marca una H, si ponemos low,
aquí se marca una L, ¿vale? Entonces también es importante detallarlo aquí para tener en cuenta su criticidad y que nos estamos basando en algo objetivo. Entonces, esta vulnerabilidad pues sería high, sería alta, una puntuación 7.6, pues para comprobarlo podríamos copiar todo esto, irnos a esta página web, borrar esta parte de aquí, darle a Enter, ¿vale? Y directamente pues aquí nos marcaría esta high. Perfecto. Continuamos. La descripción detallada de esta vulnerabilidad, pues por ejemplo, si es un Store XSS Injection, pues explicar cómo funciona un Store XSS, ¿vale? Y aquí una prueba de concepto o cómo nosotros hemos encontrado esta vulnerabilidad. Pues básicamente una introducción, los comandos que hemos utilizado para llegar a esta inyección, ¿no? O cómo hemos explotado esta inyección, más texto, una imagen con descripción de la imagen, pues por ejemplo esta evidencia para qué se utiliza o qué es lo que se está mostrando en la imagen, ¿vale? Para dar contexto o más contexto aún a la propia imagen, ¿vale? Directamente un paso a paso de cómo hemos conseguido esa vulnerabilidad. Y luego, por último, una recomendación, pues cómo yo recomiendo mitigar esta vulnerabilidad en el caso de XSS Injection, ¿vale? Luego pasamos a la siguiente vulnerabilidad, que sería una media, que tiene también, pues, otro, ¿vale? Esto por aquí. Tiene otro alcance, tiene otro CVSS, en este caso es una media, puntuación 6.2, y aquí directamente pues cambiamos la vulnerabilidad en base a lo que hayamos encontrado y modificamos el texto de aquí, ¿vale? Este texto obviamente es falso, simplemente para que sepamos que ahí va texto real en función a nuestros hallazgos, ¿vale? Seguimos con las vulnerabilidades, pasamos a recomendaciones generales, que como dice el título son recomendaciones generales, es decir, dentro de todo el pentest que hemos hecho, ¿qué es lo que hemos encontrado? ¿Qué patrones hemos encontrado que siempre se repiten? Pues, por ejemplo, si hemos encontrado 5XSS, ¿vale? Porque no se valida adecuadamente la entrada del usuario, pues quizás es aconsejable decir, oye, como recomendación general, yo sería revisar todas las entradas de los usuarios porque hemos visto que este error se repetía muchas veces. O por ejemplo, si encontramos diferentes servicios con usuario y contraseña admin-admin, ¿vale? Usuarios y contraseñas por defecto, indicaría también que cambiaría los usuarios y contraseñas porque en varios servicios que hemos utilizado hemos encontrado usuarios y contraseñas por defecto. De esta forma, la persona que vaya a analizar este informe y vaya a mitigar estas vulnerabilidades, pues sabe a qué debe mostrar más atención porque se cometen X errores, ¿vale? Y luego pasamos a lo último, que sería los recursos. Pues básicamente, si dentro de todos este paso a paso que hemos hecho, hemos utilizado un exploit, una herramienta, alguna herramienta que hemos descargado de internet que no está en nuestro sistema, pues por ejemplo, que no podemos hacerlo desde nuestra máquina Kali, por ejemplo, pues directamente indicarlo aquí para que la persona pues pueda ir a esa página, descargarse ese exploit, esa herramienta, etcétera. Quiero dejar algo claro y es que si buscas por internet vas a ver muchos tipos de informes de pentesting y uno no es mejor que otro. Yo al final me baso en la experiencia que tengo con distintos fabricantes, distintas empresas y distintos tipos de auditoría, que al final veo un patrón y es que la información que realmente es importante y que realmente es útil para una empresa es la que yo muestro en este informe. La forma de presentarlo puede cambiar totalmente y al final es cuestión de gustos en muchas ocasiones, así que yo aquí te dejo totalmente vía libre para que utilices esta plantilla y la adaptes según tu estilo. Bien, ya sabemos qué es un informe de pentesting y cómo estructurarlo de forma manual. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te sirva para realizar tu primer informe de pentesting. Recuerda que abajo en los comentarios tienes el enlace para descargar la plantilla editable. Nos vemos en el siguiente vídeo. Paz, bits y código. ¡Chao!